Bien. Primera de Samuel, por favor, acompáñenme. Esta palabra la hemos comenzado el domingo pasado. Rápidamente le voy a decir de qué estábamos hablando para aquel que nos visita hoy por primera vez o que quizás no estuvo la semana pasada. Pero estamos hablando empezamos a hablar una serie de predicaciones relacionadas al área emocional, y cómo Dios restaura el área emocional, cómo Dios sana distintas situaciones en nuestro corazón, en nuestra vida, que necesitan ser sanadas por el Señor. Y hablamos de un ejemplo, el ejemplo de Ana, que aparece en el primer capítulo del libro de Samuel, y empezamos a hablar, la prédica o esta meditación se titulaba Algo nos falta, y hablábamos un poquito cómo muchas veces venimos a la iglesia y aún estamos en la iglesia como Ana, que iba al templo y lo hacía todos los años, pero algo sentía que le faltaba, no se sentía plena, todavía no tenía esa satisfacción de que había alcanzado la plenitud, el propósito, el sentido de su vida. Y hablábamos de que a veces nos pasa que estamos en la iglesia o recién venimos, pero nos pasa a veces estar mucho tiempo en la iglesia y sentir que algo todavía nos falta. A veces es resultado de malas decisiones, pero a veces por falta de propósito todavía, y Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Y hablamos de que Ana se sentía emocionalmente golpeada por la falta de un hijo. No tenía hijos Ana, y sentía que eso la hacía no tener propósito. Y hablamos lo que significaba en aquel entonces, y lo que vimos la semana pasada tenía que ver lo que otros sentían, lo que otras personas sentían alrededor de Ana, cómo afectaba lo que sentía su marido, cómo afectaba lo que sentía una mujer que estaba ahí en la casa, y cómo afectaba también lo que sentía el sumo sacerdote, o sea, la persona que tenía que traer una palabra de parte de Dios. Y en el día de hoy vamos a continuar con esa predicación. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a hablar lo que nosotros sentimos. ¿Qué siento? ¿Cómo identificar que empecé a sentir que algo me falta? Bueno, Ana tenía ciertos sentimientos en su corazón que manifestaban una mujer que tenía una necesidad interior que no había sido satisfecha todavía. Y vamos a ver lo que dice versículo 10, 11 y hay algunos otros versículos de lo que sentimos nosotros cuando algo nos falta. Capítulo 1 de Primera de Samuel, si no lo tiene va a aparecer aquí atrás, versículo 10. Dice la Biblia: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Lo tenemos ahí? Sí, allá atrás aparece. Versículo 11. E hizo voto. Un voto era un compromiso. Hizo un compromiso con Dios. Y le dijo a Dios: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, ¿no? Era un determinado voto que se hacía en aquel momento. Y versículo 15 al 16 continúa hablando acerca de los sentimientos de Ana. Y dice el versículo 15: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Acuérdense que el sumo sacerdote pensaba que estaba borracha por la manera en la que oraba. No he bebido vino, no he bebido sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Qué difícil es expresar los sentimientos, ¿o no? Qué difícil es expresar los sentimientos por muchas cosas. Es difícil expresar los sentimientos porque no sabemos lo que puede llegar a pensar el otro. Capaz que de repente, no sé, si te reís en un momento particular, no sabes si quedás mal. No sé si le ha pasado a reírse de algo y en realidad la persona te lo estaba hablando en serio y vos creías que era un chiste. Y a mí me pasa eso, yo soy una persona que a veces meto la pata en eso y me río y la persona se me queda dura, no, en serio, pastor. Y yo me quedo, ay, ¿para qué
me reí. O de repente no sabes qué hacer cuando alguien llora y se pone a llorar. Te ha pasado y no sabes cómo reaccionar. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué palabras uso? Y si digo algo que acrecienta su dolor, y si, qué sé yo, de repente pienso que le estoy aconsejando bien y le estoy dando un consejo que no le va a servir, que le va a ser peor. A veces se vuelve difícil porque una persona cuando está mal, no sabemos cómo solucionarlo. A veces pensamos, yo tengo que hacer algo para solucionarlo, y lo cierto es que no hay nada que podamos hacer para solucionarlo. A veces simplemente es escuchar a la otra persona. Y Ana cuenta aquí, en la información que tenemos en la Escritura, lo que ella sentía. Está contando su dolor. ¿Te ha pasado alguna vez de que te sentías mal pero no sabías por qué? Que te sentías triste, te levantaste un día que no sé, te sentías como algo mal, algo te sentías que estaba mal, pero no entendías, no tenías manera de describirlo el por qué. ¿Te pasó alguna vez? ¿Sí? Te sentías mal. ¿Qué sé yo como por qué? Y si te preguntan, ¿pero por qué te sentís mal? No sé, me siento mal. Es como que algo tengo, pero no sé cómo, no sabría cómo explicártelo, no sabría cómo decírtelo. Bueno, Ana podía identificar las razones de su dolor. Y aún identificando las razones de su dolor, se sentía mal. Y lo expresa, cuenta lo que siente. Y por eso, claro, lo que provoca en las personas que estaban alrededor es diferente. Algunos se enojan, otros se sienten como que lo estaban atacando. ¿Se acuerdan que hablábamos del marido? El poco tacto que tenía. Es decir, distintas cosas que afectaban a esta mujer y que reaccionaba la gente de determinada manera. Pero ella se sentía así, no lo podía ocultar. Hay momentos en el que podemos ocultar nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces habrás ocultado? Más de una vez lo que sentías para que nadie te dijera nada. Pero en un momento no lo ocultaste. Y pasa que a veces cuando no lo ocultas más, ¿qué hace uno? Explota, ¿no? Y hace como un tsunami de sentimiento. Y ahí, agárrate, Catalina, ¿no? Porque el que está ahí va a tener como 3 o 4 situaciones que se viene guardando y explota ahí. Y te habrá pasado alguna vez, qué difícil que es. Pero de repente no puede hacer nada, viene de una acumulación de sentimientos. Ahora, la Biblia describe, sobre todo en el 10 y el 11, que es donde empezamos a hablar, que ella se sentía mal, sentía una amargura profunda en el corazón. Yo no sé si era depresión por el paso del tiempo, pero la Biblia describe que estaba con amargura de espíritu, con amargura de alma en su interior. Y miren, la palabra que usa es una palabra después dice en el versículo 10, con amargura de alma va a orar, y dice, y va a llorar abundantemente. Esa palabra de llorar abundantemente es una expresión terrible, porque en el original significa lloró y lloró, no podía parar de llorar. ¿Te pasó alguna vez que te largaste a llorar y no podías parar de llorar? Y no había manera, la persona que está viendo esa situación no sabe qué hacer, porque aunque te abrace llora más, entonces dice, no la abrazo más. Y le decís, y no sabes qué hacer porque llora y llora. Así es lo que describe, era un llanto desconsolado, abundante. Por eso es la palabra que se usa como cuando alguien perdió a alguien. Era la palabra que se usaba para el luto, cuando alguien lloraba por alguien que murió. Es decir, está usando una descripción muy gráfica del dolor del corazón. Y si te pasó que alguna vez te sentías muy angustiado y lloraste, parece mentira, pero no sabes cómo responder a eso. ¿Te lastimaste alguna vez? ¿Tuviste algún accidente? ¿Alguna cosa ahí? Los que tienen moto, ¿alguna vez tuvieron un accidente o no? ¿Tuvieron alguna vez algún accidente, un raspón? Sí, ¿no? Ahí, aquí, me acuerdo, ¿no? Los que juegan al fútbol, ¿han tenido algún accidente? Tienen que haber tenido algún accidente, ¿no? ¿Un accidente? ¡Tac! Hay uno que la vez pasada, el Lázaro también, te lo golpearon, claro, no lo pueden parar, entonces lo tienen que atacar. No, y en distintas cosas. Ahora, si la herida es profunda, si vos te golpeás y la herida es profunda, aquellos que tuvieron una herida profunda, ¿llorás más o no? Que si la herida es algo, un rasponcito. ¿Por qué?
Porque la herida es más grave, tiene mayor gravedad, es más profunda. Entonces claramente va a tardar más en cicatrizar y va a causarte más dolor. No es lo mismo una persona que se quiebra que una persona que se pega un rasponcito y se pega con el martillo. Te duele el golpe del martillo, te duele, pero no creo que te pongas a llorar por un golpe en el martillo. ¿O sí? Te la bancás. ¿Cuánto, hombre? Pero se la aguantan, ¿no? La tienen ahí, pero no se ponen a llorar. Pero capaz que en alguna cosa te pasó y te largaste a llorar. Yo me acuerdo, no hace tanto tiempo, pero era cuando recién estaba viniendo aquí a la iglesia, hace como casi 2 años y medio para atrás, casi 3, vine de visita y estábamos con el pastor que estaba antes, con el pastor Guillermo, fuimos a la casa que él tenía, fui a cerrar el portón y me aprieto el dedo con el portón y tengo una cicatriz en este dedo, en el dedo que no se tiene que hacer, hermano, y tengo una cicatriz ahí de como 13 puntos, más o menos. Me lo abrí de los 2 lados, me lo apreté de los 2 lados, casi me lo corto, de total, acá al medio. Se veía el hueso de los 2 lados. Claramente era profunda la marca, no era que fue un poquito. Y claramente tuve que ir a que me cosieran. Yo le tengo... no vamos a usar esa palabra un poquito fuerte, vamos a usar otra. Tampoco, no. Vamos a hacer respeto a las agujas. A mí me gusta más. Vamos con una que me quede bien porque la otra quedó mal. En esta quedó bien. Tengo respeto a la aguja. Me viene la aguja y me tenían que coser. Y yo cuando veo que viene la aguja, a mí me da más miedo la aguja que se le ve el agujerito que la otra. Así que le dije, una parte me la cosieron con anestesia y la otra parte no. Porque yo no podía ver la aguja. Le dije, no, cosela así. Me la bancaba, pero no quería que me pusieran la otra aguja. No sé, cosa loquita, qué sé yo. Cosa mía. Pero la cuestión es que si la herida más profunda va a causar más dolor. Tardó un montón. Tardó mucho tiempo hasta que cicatrizara del todo. Tuve que tener kinesiología para poder recuperar la movilidad del dedo, porque habían dicho que podía haber una limitación en el dedo, en la apertura o en el cerrar. Es decir, mientras más profundo es la angustia, el dolor, más difícil o más largo va a ser el proceso de sanidad. Y esta mujer venía siendo atormentada por mucho tiempo, porque la Biblia describe que varias veces ella había ido al templo y en ese trajín de ella se sentía cada vez peor, al punto en el que este era el momento más difícil para ella. Ya había ido otras veces se había sentido triste, otras veces había sentido dolor, pero este era un momento de mayor dolor, de mayor crisis, de mayor dificultad. Por eso lloraba con esta amargura que la caracterizaba. Más, en el versículo 11, cuando la Biblia dice la aflicción de tu sierva, la palabra aflicción en el original significa tu sierva se siente abatida. Una persona abatida es una persona que se quedó sin fuerzas, una persona que ya no quiere luchar más. Para llegar a la situación de sentirte que no tenés más fuerza, que no podés salir de ese lugar y que no sabés cómo salir, es porque la mujer había tratado de salir de ese pozo de dolor, pero no podía salir. ¿Me va siguiendo? Porque no dice que solamente tenía amargura, dice que se sentía abatida, que ya había hecho todos los esfuerzos. Es más, la palabra tiene que ver con eso, esforzarte para salir y quedarte sin fuerzas. Ella se sentía que ya no había fuerza para el momento en el que estaba viviendo. De alguna manera, y por eso se describe que ella había subido al templo, era como decirle a Dios: Señor, esta es la última vez que vengo a pedirte por esto. ¿Me vas siguiendo? Era el momento en el que la mujer sentía, esta es la última oportunidad. Yo siento que no puedo más. Es decir, o me ayudas ahora o no voy a volver a luchar. Estaba en un momento de crisis, de dificultad. Al punto tal que el versículo 11 agrega que sentía que hasta ni Dios se acordaba de ella. Sentía como que Dios la había desamparado. Dice el versículo 11, si te dignares
mirar. Si te acordares, dice después, ¿qué está sintiendo la mujer? Sentía que Dios no estaba presente en su situación, que había sido abandonado por Dios, que no sabía cómo iba a salir de ese momento. ¿Cuántas veces en la situación, cuando estamos en medio de un problema o una dificultad, o sentirnos en ese tiempo en el que algo nos falta, nuestra vida se siente vacía, sin sentido, nos encontramos con estos sentimientos de dolor, de angustia, y sentimos que por más que intentemos hacer todos los esfuerzos necesarios, ya no podemos más? ¿Han andado alguna vez en bicicleta en la sierra? Levante su mano los que han ido alguna vez a la sierra, primero. ¿Sí? ¿Han andado en bicicleta en la sierra? Bendito sea el Señor, eso es inhumano. Yo no sé cómo hace la gente para andar en bicicleta en la sierra. Nosotros vivimos en la sierra y yo tuve que usar una vez, dije, vamos a arreglar la bici, porque voy a andar en bici. Mami, ¿para qué se me ocurrió eso, hermano? A mí solo se me ocurre andar en bici en la sierra. Y fui a llevar la bicicleta y tenía que traerla la bicicleta. Claro, la llevé en auto, me llevaron, dejamos la bicicleta para arreglar y después dije, yo de acá vengo, pero ¿sabés qué? Voy en la bicicleta y me vuelvo a mi casa. Tenía que hacer 5 kilómetros hasta casa, pero en sierra. Era así. Bendito sea el Señor. Y está a propósito, yo creo que está... Que Dios te prueba ahí hasta a ver cuánto te levantás, porque siempre te toca viento en contra cuando andás en esos lugares. Y es lo que te pasa, como decir, pero ayúdame, por lo menos viento a favor. No, viento en contra tenía. Y estando en el viento en contra, soy sincero, yo le digo lo que hice, luché un montón. Intenté porque mi orgullo me decía, no puede ser que no aguantes, porque he andado 10, 12 kilómetros en bici. ¿Cómo puede ser que no aguante? Iba 1,5 kilómetros y no daba más, hermano. Y estaba luchando en la bicicleta y dije, no puede ser. Entonces, mi orgullo decía, seguí, intentalo, lo vas a lograr, vamos que podés, vamos. 200 metros más hice. Y hermano, chao. No, porque dije, soy macho, pero no, hasta acá. Y ahí frené y me bajé de la bicicleta y la llevé al lado a la bicicleta. Y me daba bronca porque pasaba lo antes y digo, y vieron que siempre te pasa una bicicleta por al lado, como diciendo, vos no podés, pero yo sí. Y él pasó como diciendo, viste que yo puedo. Y vos, y yo decía, pero a veces cuando vienen las situaciones y vienen los vientos en contra, nos quedamos sin fuerza. Cuando pasan situaciones difíciles, lo intentamos con toda nuestra fuerza para salir de ese lugar, pero nos encontramos en un momento, no tengo más fuerza, no puedo más, ¿qué hago? ¿Cómo hago para salir de acá? Y así se encontraba Ana, al punto tal que llegó a cuestionar si Dios se acordaba de ella, si Dios realmente se iba a ser presente en medio de su situación, si Dios le iba a ayudar, si Dios le iba a acompañar. Y Dios escuchaba sus oraciones, porque dice que el versículo 10 dice que oró a Jehová. No estaba solamente descargándose en una oración, hablaba con Dios. Dice, le oró a Jehová. Ella estaba hablando con Dios, pero en su hablar con Dios trasladó todo su dolor. Y esto es lo interesante, hermano. Lo interesante es que Dios escucha el dolor de esta mujer. Escucha el dolor de esta mujer, como puede escuchar hoy tu dolor. Y eso es lo importante, porque muchas personas hubiesen pensado que Dios no le iba a escuchar, hubiesen pensado, no, está mal expresar los sentimientos, y le garantizo que en la Escritura tenemos muchísimos momentos de distintas personas que expresaron su dolor y que Dios respondió en medio de esa situación. Y dice el versículo 15 y el versículo 16, yo soy una mujer atribulada de espíritu, es decir, mi corazón está dividido, en mi espíritu, en mi interior, estoy sufriendo las consecuencias. Ese espíritu que siempre oró al Señor, ahora está siendo atribulado. Ese espíritu que siempre buscó a Dios, ahora siente como que Dios no está presente. Y sentía toda esa situación, pero va a derramar su corazón. Dice, yo derramé mi alma delante de Jehová, dice el versículo 15. Y agrega el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Mire la descripción que hace de sí misma. Miren si no era consciente del momento en el que está. Y acá te quiero hacer un consejo y un paréntesis. Tenés que ser consciente del momento en el que te encontrás.
Para que Dios pueda hacer una operación y una obra, yo tengo que ser consciente del momento en el que me encuentro, el momento en el que estoy. Porque si yo no soy consciente de mi necesidad, de mi dificultad y del momento en el que estoy viviendo, no voy a poder buscar a Dios de la manera en que lo tengo que buscar. Dice la mujer, la magnitud de mis congojas, de mi pesar, de mi dolor, de mi aflicción, ha hablado hasta ahora. Es decir, tengo mi mente cargada de pensamientos. ¿Te pasó alguna vez de sentir un montón de pensamientos en la mente? Y que te dejan... te golpean los pensamientos, te dan por todos lados. ¿Te pasó alguna vez? Sentir que son demasiados los pensamientos. Fíjense lo que dice, la magnitud. Está hablando de mucho, está hablando de un montón. Está diciendo, podés llegar a sentir un montón de cosas ahí en la mente, en el corazón, preocupaciones, se sentía agobiada. Pero ¿saben cuál fue la clave para que esta mujer experimentara la mano de Dios? Que todo eso que estaba viviendo y sintiendo, supo entregárselo al Señor. Todo lo que estaba pasando no fue una simple catarsis de sentirse mal, no se victimizaba, estaba delante de la presencia de Dios y se lo estaba derramando delante de la presencia de Dios. Era delante de Dios que hacía esto, y era delante de Dios, y esto fue la clave para poder ver más allá de su momento, para ella poder ver más allá de la situación en la que estaba, de poder ver que Dios tenía un plan, de poder ver que Dios podía acordarse de su vida. Ella tenía que entregarle todo su corazón al Señor, hablar con Él, compartírselo al Señor. Hace muchos años atrás estaba en Haití, me pasó un suceso raro. Nosotros vivimos varios años en el país y yo trabajaba en la construcción. En aquel lugar estábamos haciendo varias construcciones, en la iglesia, después la escuela, bueno. Y en uno de esos procesos tuvimos que hacer un pozo de agua para poder dar el agua para el lugar también, porque iba a ser utilizado para todas las actividades dentro de la iglesia y también de la escuela. Hicimos un pozo. Y yo ya había hecho un pozo con anterioridad en el lugar y había agua que salía muy ahí en las napas, estaba muy arriba. Entonces dije, ya me había embarrado todo, dije voy a contratar a alguien para que haga el pozo, porque yo ya había hecho otro, que lo haga otro. Y contraté a alguien y lo hizo como tuvo ganas. Yo le dije cómo había que hacerlo y él me dijo, sí, lo hacemos así. Lo hizo como tuvo ganas. Hizo un pozo de agua en forma cónica hacia abajo. Así. La cuestión es que un día me encontraba solo, como muchas veces, estaba solo, estaba arreglando algunas cosas, construyendo una parte atrás, y entre medio fui a buscar agua del pozo. Y cuando voy a buscar agua del pozo, yo tenía una camisa como esta, y acá tenía mi celular. Y cuando me agaché, ¿qué pasó con el celular? Al agua, pato. ¡Pac! Cae el agua. El celular. Cuando me cae al agua el celular, ¿qué hago yo? ¿Qué haría usted? Metiste la mano. Voy a meter la mano y yo soy muy ágil. Usted me ve así, soy ágil, bastante. Él me ve así y dice, ¿qué será? No, de verdad, bastante. Pero mi mente a veces no piensa con cordura. Entonces yo dije, me voy a sostener con la pierna, voy a meter parte de mi cuerpo que no entre el agua y mi mano, porque las napas estaban muy ahí, la voy a agarrar. Yo sé que lo hago. Y como no había nadie, no lo hago, pero no tengo a nadie que me ayude. La verdad que no fue un buen pensamiento, ¿sí? No fue. Cuando hago así, hermano, me agacho así para agarrarlo, me caigo. Caigo al agua, pero caigo boca abajo al agua. Y el pozo era cónico, me trabo en el pozo, me trabo y me quedo trabado sin poder salir, me quedo trabado así. Y hermano, yo le voy a decir porque nuevamente vamos al orgullo. Tenía 20 centímetros de agua el lugar. Y me estaba por ahogar en 20 centímetros de agua. Eso era lo peor. Y mi cabeza era, ¿cómo salgo? Me voy a morir en 20 centímetros de agua, ¿no? Fueron segundos, no sé cuánto fue. Yo estaba trabado, boca abajo, no podía salir. Hubo un milagro de parte de Dios que no lo puedo explicar. Porque yo no me acuerdo de más nada hasta después del próximo evento que me acuerdo, que estoy de pie. O sea, no sé cómo, en eso que te quedé trabado, raspado, después salí todo raspado, pero
¿Cómo hice para girarme en un lugar? No sé cómo, yo salí, yo sé, el antes y el después, no sé qué pasó en el durante. Quedaste como inconsciente ahí. Sí, no sé, de repente estaba de pie y estaba agarrando así. Recuperé el celular, hermano, vamos a terminar la historia bien. Recuperé el celular. Gloria a Dios, agarré el celular y lo levanté. Bueno, lo logré, casi me muero en el intento por un celular y no tenía tanto valor, pero bueno, tampoco era una cosa que diga que guaso en el celular. Pero bueno, la cuestión es que, ¿por qué le digo esto? Porque yo en ese momento no pensaba, cuando vos estás en un lugar oscuro, en una situación, no pensás, porque estás en un momento de borde de muerte. Cuando uno está en un momento oscuro en su vida, en su interior, no pensamos claramente. Y no sabemos cómo, a veces nosotros le decimos a alguien, salí de ese lugar. Vemos a alguien angustiado y lo primero que le decimos, tenés que salir, salí afuera, anda a caminar, anda a hacer deporte. Pero no, hermano, si yo pudiera salir, lo haría. O sea, estoy acá porque no puedo salir. O sea, me siento así precisamente porque no puedo hacer lo que vos me decís. Y lo que necesitamos es derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios, porque es el único que puede hacer un acto sobrenatural para poder sacarnos de ese lugar. Y es lo que pasó con Ana, fue algo sobrenatural. Ana experimentó el mover de Dios en su interior de una forma tremenda, porque lo vamos a ver que ella se va a ir con una palabra de parte de Dios, va a ser suficiente, cuando había tenido muchos momentos en la presencia de Dios. Pero este fue distinto porque supo que Dios la estaba acompañando en ese proceso oscuro que estaba viviendo. Si estás pasando un momento de dificultad oscuro, emocionalmente te sentís sin fuerza, te sentís que no sabés qué hacer, acércate a la presencia de Dios y derramá tu corazón. No tengas temor de abrir tu mente y tu corazón delante de la presencia de Dios y compartirle todos tus sentimientos a Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Y esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que te acompaña y me acompaña. No desmayes, es decir, no te quedes sin fuerzas, porque yo soy tu Dios que te doy las fuerzas, que te esfuerzo. Cuando te quedas sin fuerza de haber luchado, de haber trabajado, Dios te dice, yo soy el que te voy a dar nueva fuerza. Y miren, esta palabra es tremenda, quizá la escuchaste, pero vivirla produce una transformación plena en nuestro corazón. Siempre te ayudaré. La mano de Dios siempre está presta para ayudarte. Amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El Señor está contigo, aleluya, aún en medio del dolor, aún en medio del dolor, como Ana, aún en medio de la dificultad, aún cuando sentimos que algo nos falta. Dios te dice, yo estoy siempre. Yo estoy siempre, no estoy a veces. No estoy cuando solamente sentís que estoy siempre. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. Y miren, cuando algo nos falta, ¿saben lo que necesitamos? Necesitamos una palabra de parte de Dios. Cuando sentís que algo te falta, capaz que miren, ella se va a ir y todavía algo le faltaba, porque no estaba embarazada. Le faltaba lo mismo que antes. Pero lo que hizo la diferencia es que ahora viene una palabra de parte de Dios. Amén. Todavía le faltaba algo, pero había una palabra de parte de Dios sobre su vida. Y con esa palabra se va a ir. Versículos 17 y 18. Elí respondió y dijo, ve en paz. Y va a ser usado por Dios, el mismo que antes fue usado para dañar sus emociones. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y miren lo que dice el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Antes no comía. Y comió, dice. Y no estuvo más triste. Ella le seguía faltando lo mismo. No tenía el hijo, pero ahora tenía una palabra de parte de Dios que le iba a ayudar para que se cumpliera lo que Dios quería hacer. Miren, una palabra de Dios específica para nuestra necesidad y momento. Esto es lo que tuvo Ana.
Ana tuvo una palabra específica de Dios para su necesidad y su momento. Cuando viene una palabra de parte de Dios, es para tu necesidad y tu momento. Quizás Dios hoy está haciendo esa palabra sobre tu vida y te está diciendo, te voy a ayudar, te voy a sustentar, te voy a ayudar siempre, voy a estar contigo, como leíamos en Isaías. Una palabra específica para ese momento. Si se te rompió alguna vez el auto en tu vida y viste que alguien, se te rompió alguna vez o la moto, y alguien pasaba, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que esa persona que pasa, ¿qué haga? Que pare, se detenga y venga y te diga, ¿te puedo ayudar o no? Y ahí qué bueno que está, porque, no sé, la vez pasada me pasó aquí a la noche, estaba una chica tratando de entrar a un auto. Imposible, para poder levantarlo, tenía que subirlo así en un coche y estaba tratando de entrar al auto. Yo pasé, venía de otro lado, pasé, te ayudo, vamos. Y le empujamos al auto y entramos a la casa. Ya está. Gracias, la alegría que tenía solamente porque le empujé 20 metros el auto. Es decir, la persona cuando pasa, me ayudaste. Y la palabra específica de parte de Dios es esa donde Él pasa y te ayuda. Cuando vos estás en esa necesidad, pasa y te ayuda. Es la palabra exacta para ese momento. Es la palabra que necesitas. No para mañana tendrás otros problemas y tendrás otra palabra. Para pasado tendrás otros momentos y tendrás otra palabra. Cada palabra de parte de Dios es para el momento que estás atravesando. Una palabra de Dios es un motivo de esperanza, nos da esperanza al corazón, nos da seguridad. Cuando Dios te promete algo, cuando Dios te dice, como leíamos en Isaías, una promesa de parte de Dios, vos ya tenés un motivo de esperanza. Ya no estás con la inseguridad, sino que sabes que Dios la va a cumplir. Hermano, a veces le creemos a un montón de personas que nos meten cada cuento y no le creemos a Dios. ¿Cuántas veces nos arriesgamos? Hasta ustedes quizá en su trabajo. Hay gente que pone su confianza en ustedes por el trabajo. Ejemplo, aquellas mujeres que venden torta y te van y te pagan antes, porque vos antes de entregar la torta te tienen que pagar. Y la mujer que te paga, el varón que te paga la torta, o lo que sea, tiene la confianza de que vos vas a venir y le vas a traer la torta, ¿o no? ¿Cuántas veces habrás comprado, qué sé yo, en Mercado Libre, hermano? En Marketplace, qué sé yo, no voy a tirar chivo, pero ¿cuántas veces habrá comprado? Y la seguridad, ¿tiene usted la seguridad de que le va a llegar o no? Y va, en algún momento va a abrir Mercado Libre, el de la llamándote por teléfono, alguien, y vos tenés la confianza. A veces confiamos más en personas que en el mismo Dios. A veces confiamos más en gente que en Dios. Es más, por haber confiado en gente muchas veces, sufrimos las consecuencias. ¿O no? ¿Es así o no es así? ¿Y por qué no confiar en Dios? Es que Dios, el mismo que te da esta palabra, el mismo que te alienta, el mismo que te da esperanza, una palabra de parte de Dios es un motivo de esperanza cuando antes no la teníamos. Y esto es lo que sentía Ana. Ana se da cuenta que había una palabra de Dios para su vida y ahora había esperanza. Antes no lo tenía. Antes no tenía esperanza. Antes sentía, qué sé yo, cómo va a terminar la historia. Fue ahí con el dolor, con el pesar, pero ahora tenía una palabra de parte de Dios. Y una palabra de Dios responde a tu clamor, a tu necesidad. Cuando Dios te da una palabra es porque es específica al momento que estás atravesando. Ana necesitaba escuchar esta palabra: ve en paz. Miren qué sencillo que fue. No fue algo tan rebuscado, no fue algo tan profundo. Solamente tuvo una pequeña palabra: ve en paz. El Dios te otorga la petición que hiciste. Nada más, esa palabra fue suficiente para que sea una respuesta a su dolor, a su clamor. Amén. Es una respuesta de parte de Dios. ¿Te pasó? Si vas al médico, hermano, tenés problemas en los dientes, ¿no? Tenés un problema, te duele la muela. ¿A qué médico vas a ir para que te atienda? Al dentista, ¿o no? ¿Es así o no es así? Usted no va a ir ahí, qué sé yo, un peluquero. Che, mirá, tengo un problema acá en la muela. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Mirá, si yo te hago acá qué sé yo, clarito, vas a ver cómo te cambia la cosa. Ya no te duele más, te va a doler el bolsillo, ya no te va a doler más. No sé, qué sé yo, algo. Si yo tengo un problema en el corazón, ¿a qué médico voy a ir? Voy a ir a un cardiólogo, hermano. No voy a ir, por más que el enfermero sepa, yo no le voy a dar el corazón, dale, abrilo. Ya, confío en vos, dale, metele. No, pero mirá que yo no le hice nunca, pero vos tenés, dale, si vos estás acá, tenés una ropa de médico, metele nomás. No, le vamos al... ¿Por qué?
Porque al dolor, hay una respuesta para ese dolor. Hay un médico para cada situación. Nosotros, para nuestro dolor, para nuestra carga, para nuestra aflicción, para nuestra amargura, para nuestra dificultad, hay una palabra de Dios específica. Y si vos estás pasando un proceso de amargura, de dificultad, buscá la palabra de Dios para ese momento y para ese dolor. Porque va a ser para ese momento. Quizás te toque otra situación y pases otro problema, otra dificultad, otra carencia en tu interior. Y tengas que buscar que Dios te dé otra palabra para ese momento, para esa carencia y para ese dolor. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios en busca de esa palabra que sea específica para mi momento, para mi dolor, que sea un motivo de esperanza, que me aliente y que me desafíe a poder ser un instrumento en las manos de Dios. Y ahí se va a levantar esta mujer Ana, que había sido una mujer con mucha angustia, una mujer con mucho dolor, y va a levantarse con una palabra de parte de Dios que fue suficiente para ella. Isaías capítulo 55, este es el último pasaje que comparto. Isaías 55, versículo 10 al 11. Es una de las palabras más maravillosas que tenemos acerca de la Escritura en la misma Biblia. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. De la misma manera, escuche, de la misma manera que viene la lluvia para traer resultados, para dar fruto, para hacer germinar esa planta y que crezca, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué? Hace lo que Dios quiere. Hace lo que Dios quiere. Cumple con el propósito de Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Para el propósito para el cual fue enviada. Una palabra de parte de Dios específica para nosotros. Y si vos y yo pasamos, y lo vamos a pasar, todo ser humano en la tierra sufre congoja, dolor y sufrimiento. Para ese momento necesito una palabra de parte de Dios. Para ese momento necesito una palabra de parte de Dios. Y la tengo que buscar. Yo tengo que estar como Ana, buscando al Señor, entregándole mi corazón, entregando mi dolor a Dios, diciéndole: Señor, dame una palabra que me motive, que me levante, que me fortalezca, que me anime a salir del pozo, que me anime a salir de la congoja, del sufrimiento, del dolor. Una palabra, porque una palabra de Dios es suficiente. Miren, Dios es el único que puede saciar el corazón cuando algo nos falta. Si sentís que algo te falta todavía en el corazón, el único que lo puede saciar es el Señor. No podemos buscar más. Yo puedo buscar en distintos lugares, pero fue Dios el que le dio a Ana una razón y un motivo para vivir. Dios no solo le permitió cumplir un sueño, no solamente pudo tener a Samuel, luego va a tener más hijos, pero su hijo Samuel se convirtió en una persona que va a afectar a toda la humanidad de ese pueblo. Todo ese pueblo va a ser afectado por el ministerio de Samuel. Qué tremendo es que Dios usó a una mujer como Ana, que sentía que algo le faltaba todavía, y Dios va a usar eso para que después levantar a un hombre de Dios tremendo, para que sea un instrumento en las manos del Señor. A esa mujer que antes le faltaba, la misma que tenía congoja, la misma que alguno la tildaría de depresiva y que no se quisiera acercar a ella, Dios la va a usar para que de su vida salga Samuel y que Samuel se convierta en el hombre de Dios para toda su generación. Y ese hombre de Dios iba a tener la marca de una mujer y él iba a ser el resultado de oraciones. Él era el resultado de oraciones. Capaz que hoy tu congoja es un amigo, un hermano, un primo, un hijo, un sobrino, el resultado de tu dolor. Y Dios te permita que empieces a orar, y que lo empieces a buscar, y que en ese clamor de derramar tu corazón a Dios puedas orar para que se levante el Samuel. Y ese será el Samuel. Ese será el Samuel. El que antes fue motivo de congoja, de tristeza y de dolor, puede ser el Samuel que cumpla con el propósito de Dios
Y de ahí Ana va a ser levantada con gracia de parte de Dios. Sus emociones van a ser restauradas por el Señor, porque supo dónde entregarlas. Entreguemos nuestra carga y nuestro dolor al Señor por sobre todas las cosas. Al Señor, abrirle nuestro corazón a Dios y pedir ayuda. Acá hay algo que Ana hizo. Ana pidió ayuda. Ana se acercó al sumo sacerdote, aunque no tenía respuestas. Se acercó al esposo, aunque no tenía respuestas, pero empezó a pedir ayuda. Y en esa pedir ayuda, las otras veces no se comenta eso, pero esta vez sí. Y ahí vino una gracia de parte de Dios y una palabra de Dios para su vida que va a ser específica para ese momento. Y yo te quiero desafiar en este día a que lo puedas hacer. Si estás en dolor, que puedas decirle: Señor, esta es la causa de mi dolor. Acércate y saname. Sana mi corazón, restaura mi corazón para que sea un instrumento en tus manos. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie?